Bueno, buenos días a todos. Mientras se va cargando, pues lo primero es agradecer al REC pues este evento y que nos haya invitado. No sé si las estadísticas, aquí seguro que hay más expertos, pero después de 5 años casi está asegurada la supervivencia de la empresa durante muchos años, ¿no? Los 5 primeros años es donde existe más mortandad, ¿no? Pues si es el cuarto, pues seguro que la viabilidad seguro que está garantizada. Lo segundo, y agradecer lógicamente pues esa oportunidad de tratar un tema que la verdad es que nos apasiona, tanto desde nuestra experiencia práctica común, junto con también el otro coautor que nos está, de muchos años de haber estado, digamos, en la línea de fuego, viendo cómo te vienen muchas empresas a reestructurarse, o en el concurso de acreedores, cuando haces la primera entrevista, le dices, oiga, ¿ustedes a dónde van? ¿Qué han hecho? ¿Qué plan estratégico tienen? Y con todo el respeto, creo que quizá por culpa de nuestra profesión y también quizá por culpa la ponencia que iba a dar yo, no sé si, pero bueno, sí, quizá por culpa digamos, de los economistas expertos contables que no hemos sabido vender bien nuestra doctrina y la necesidad de ir auxiliados con un planteamiento económico en las situaciones de crisis, la realidad es que normalmente no te vienen con una estrategia bien definida. Y estoy convencido de que muchas de las empresas han fallecido en un porcentaje elevado por culpa de no disponer de esta guía. Si esta guía, de alguna forma que hemos hecho, puede servir para ayudar a plantear, diríamos, las preguntas mínimas y cómo se debe analizar si la empresa nos presenta un buen plan de viabilidad, habremos conseguido una parte. También es cierto que es una reivindicación que ya hice de principio cuando nos dieron el tema a tratar, es decir, y podrá haber una segunda o tercera guía, porque realmente aquí queda coja, ya os lo advierto, pues desde que empiezas la carta de encargo, formularios de carta de encargo, formularios de lo que sería un modelo de informe, formularios de cómo se debe hacer una evaluación, un IBR, de la calidad de este informe, o bien ya entrando en la materia, ciertamente cuando hay que elaborar los modelos de estados previsionales, pues en esos modelos de estados previsionales los Excels, que a veces lo aguantan todo, y es verdad que también recuerdo que, no sé si era Churchill o creo que se le atribuye a Churchill, pero no era de Churchill, sino de Coase, que decía los números torturados lo suficiente, si torturas los números lo suficiente, la naturaleza lo confesará todo, es decir, que al final la realidad se impondrá y esas hojas de Excel que hemos visto que no están soportadas por un análisis medianamente serio, pues la realidad es que acaban falleciendo, ¿no? Tengo poco tiempo, pasaré algunas presentaciones, algunas hojas rápidos y si después tenemos tiempo para turno de preguntas, pues lo extenderemos un poco más. Lo primero es situar lo que es el plan de viabilidad. Más o menos todo el mundo sabemos qué es el plan de viabilidad, qué se espera del plan de viabilidad, y aquí podríamos ya empezar a poner unas limitaciones, ¿no? Si atendemos a los usos del plan de viabilidad y nos vamos a una ley concursal que te pretende analizar, por ejemplo, uno de los usos más frecuentes, ¿no? Un plan de viabilidad o unos acuerdos de refinanciación te pretende analizar una propuesta convenio 10 años, el plan de viabilidad normalmente esos escenarios tan a largo plazo pues ya empiezan a ser poco creíbles, y eso lo decimos y sobre todo teniendo en cuenta la realidad. Pero intentaremos definir lo que es el plan de viabilidad. ¿Qué debería tener una carta de encargo? Lo pasaremos rápido porque no tendremos tiempo. ¿Cómo se debe planificar adecuadamente un plan de viabilidad? ¿Cuál es el contenido mínimo del plan de viabilidad? Los estados financieros previsionales como un output necesario para plasmar lo que ha sido nuestro análisis. Otro aspecto que sería la negociación, que a veces se confunde. Una cosa es, nosotros hacemos el plan de viabilidad y cuando se tienen que poner en marcha las acciones, pues se tiene que negociar. ¿Cómo se negocia? ¿Quién debe negociar? ¿Es el que hace el plan de viabilidad el que negocia? Y el control de calidad interno, un poco que es el que nos va a evaluar, digamos, si ese plan de viabilidad para los terceros puede ser o no asumible, ¿no? Plan de viabilidad. El plan de viabilidad, diríamos, como definición estándar, podría ser ese documento estratégico que es de carácter público en su totalidad o en parte, no tiene por qué serlo todo, en el que se, digamos, diseñan toda una serie de acciones
a los efectos de poder reconducir la empresa a una situación de equilibrio económico previa negociación de esas acciones con los agentes intervinientes. Para poder analizar ese plan de viabilidad, pues lógicamente tendremos que conocer bien las causas de esa situación de insolvencia, definir lo que es la situación, diagnosticar la situación de la compañía, analizaremos pues el DAFO, las fuerzas de Porter, conocer un poco la situación de la compañía, analizar las variables que son relevantes sobre las que se deben actuar para diseñar ese modelo de negocio del futuro que hablaba hace un momento Jordi, porque hay que tener un modelo de negocio. Y todo eso tiene que ir argumentado con una posición de unos estados financieros previsionales. Carta de encargo. Es importante ese trabajo de la carta de encargo, es importante tener el conocimiento de la empresa para analizar si nosotros podemos llevar a cabo, tanto por nuestra capacidad técnica como por nuestra independencia. Puede ser que el empresario, nosotros no vemos a un empresario que esté por la labor, digamos, de aceptar nuestras acciones que le proponemos, o bien él quiere sí o sí, aunque le digamos que la empresa no es viable, que nosotros firmemos que la empresa es viable. Pues tenemos que valorar si nosotros podemos aceptar este encargo profesional. Y en ese propio presentación de la carta de encargo, pues tenemos que definir cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes que vamos a intervenir, cuál va a ser nuestro alcance de trabajo que vamos a tener, qué equipo profesional vamos a utilizar para poder desarrollar todo el trabajo, porque pueden haber diferentes tipologías, un poco el calendario y el presupuesto. Lo paso también para poder llevar a la planificación. Tenemos el encargo de trabajo y se tiene que planificar. Los auditores sí que tenemos la costumbre de analizar pues, los riesgos que tiene las áreas de riesgo importantes de la compañía, y tenemos que centrar los recursos para conseguir esa eficiencia, esa rapidez normalmente necesaria en situaciones de insolvencia, de falta de tesorería. Tenemos que tener la agilidad suficiente para identificar las áreas más problemáticas de la compañía para poder definir ese trabajo, ¿no? Por tanto, la planificación también debería ser uno de los argumentos, digamos, previos antes de empezar ya en el contenido del plan de viabilidad. ¿Qué debe tener un plan de viabilidad para poder decir que nosotros, poder después evaluarlo positivamente, ¿no? O favorablemente? Hay que definir el modelo de negocio, el perímetro. El perímetro significa identificar qué actividades tiene la compañía, qué actividades pueden ser viables o no viables. Una empresa puede tener actividades que pueden tener un recorrido a largo plazo, pero normalmente en un entorno de una situación de una compañía en situaciones de crisis, el paradigma, lo que buscan ya los agentes, ya no es lo mismo que puede estar buscando el propio empresario. Entonces, tenemos que identificar ese modelo de negocio y definirlo perfectamente en nuestro plan de viabilidad. Hay que identificar las variables, cuáles son las variables relevantes, hipótesis globales y otras específicas que afectan a las variables relevantes, y qué acciones de reestructuración económica pensamos llevar a término para poder conseguir el cash flow. Diagnóstico. El diagnóstico es aquello de que una enfermedad, si no está bien diagnosticada, pues el tratamiento que le pueden dar no va a tener efectos. Por tanto, hay que dedicar el tiempo, el checklist necesario para diagnosticar exactamente la situación de la compañía. Y para empezar sería pues analizar esas causas de la crisis. ¿Por qué hemos llegado a una situación de dificultades y que ponen en riesgo la viabilidad de la compañía? No se trata tanto en este punto de buscar cuál es el culpable, no se trata tanto de identificar al director financiero que nos ha, digamos, manipulado la contabilidad, sino ahora mismo se trata de buscar si esa compañía tiene viabilidad, ¿no? Y en este caso, pues, nos permiten conocer las causas,
Es decir, nosotros estamos con un producto que en el mercado está bajando, digamos, está obteniendo un sustitutivo y no somos capaces de cambiar el modelo de negocio. Pues podríamos ir a la cámara Kodak, a la Polaroid, que en su momento pues no supo, o BlackBerry, que no supo identificar esa situación para cambiar ese modelo de negocio y abandonar ese producto que no era un producto que tuviese viabilidad. Bien. El punto de partida es esencial establecer el balance inicial. Sin tener en cuenta el balance inicial no se puede construir un plan de negocio. Y cuando me refiero a un balance inicial no me estoy refiriendo al balance contable, que es un buen elemento, diríamos, que nos permita a nosotros empezar a identificarlo, sino el balance realmente de los inputs que tiene la compañía. En el balance a veces existen activos que no son activos que puedan producir, que no estén afectos a la actividad. Esos no formarían parte de lo que es el plan de viabilidad. Decimos, oiga, es que este tiene una actividad y tiene pues, cuadros o tiene parkings, pero nuestra actividad es industrial. Pues bueno, hay que diferenciar la explotación inmobiliaria de lo que puede ser la actividad propiamente dicha, para identificar qué recursos tenemos destinados a cada una de ellas. Y hay que preparar el checklist, y hay que preparar un checklist de diagnóstico, analizar la situación económica pasada de la compañía, analizar la situación, digamos, de los ratios, analizar en qué punto nos encontramos. La empresa ha ido, pues análisis de masas patrimoniales, análisis de situaciones, para poder tener un diagnóstico acertado. Para ese diagnóstico, para eso también los economistas tenemos esas, digamos, para mí básicas dos herramientas, que es el análisis del DAFO, que también ya lo ha expuesto de alguna forma Jordi, y las fuerzas de Porter. Fuerzas del Porter, que Michael Porter, que era aquel ingeniero, me parece, de Harvard, que nos habla de cinco grandes fuerzas de Porter, ¿no? El tema de la clientela, qué poder tenemos para imponer precios a la clientela, el tema de los proveedores, qué poder de negociación tienen los proveedores, el tema de los productos, de nuestro producto, si tenemos productos sustitutivos o no productos sustitutivos a nuestro producto, y también estaba el tema de las barreras de entrada, ¿no? Si nuestras barreras de entrada son fáciles o no son fáciles para que entre competencia. Y todo ello nos situaba pues cuáles eran nuestra competencia sobre nuestro servicio. Ese análisis, diríamos, que no tiene que ser de excesivas variables, pero análisis, porque si no complica excesivamente el modelo, pero ese análisis, digamos, y conocimiento del sector y de la empresa es el que nos va a permitir identificar esas variables y cuantificar las variables al final en una serie de hipótesis que después el modelo nos dirá si es posible. Muchas veces decimos, oiga, vamos a plantear un incremento en las ventas de un 10%. Y Salvador ahora lo explicará con detenimiento, pero si cuando has hecho el diagnóstico de la situación de la empresa ves que es imposible incrementar el 20% porque nuestro producto es un producto maduro, que realmente ya nuestro producto está en decadencia, dirá, es que este producto, lo máximo que puede, aunque usted me ponga que va a incrementarse un 20%, el producto está en una madurez casi imposible, o porque nuestra capacidad productiva no permite que ese incremento que usted está estimando de facturación sea consistente con el nivel de capacidad productiva que tenemos. Por tanto, ese diagnóstico en el que en una tabla vamos reseñando todas las variables relevantes, las vamos a ir teniendo que ver si son o no consistentes con las hipótesis que después nosotros vamos a hacer en el propio modelo. Entonces, el conocimiento del sector, el conocimiento de la empresa. Hay que hacer un uso del checklist en un sentido amplio y establecer las matrices que ahora comentaba. También estaba hablando pues, la definición del modelo de negocio viable
Y en ese modelo de negocio viable, 2 minutos, y lo digo para cumplir. Me han dicho a las 11 acabar y si no, lo siento, es para no ser atropellar en el tiempo. Bueno, el modelo de negocio viable. El modelo de negocio viable, pues ya lo comentaba antes, hay el cambio de paradigma. ¿Qué quieren los agentes? Si nosotros tenemos que llevar a cabo un plan de viabilidad, tendremos que llegar a un acuerdo con los agentes a los que les pedimos un sacrificio. Y a esos agentes a los que les pedimos un sacrificio, ¿qué valorarán más? Una estimación, digamos, de unas hipotéticas negocios futuros que están en ciernes, o bien preferirán que nosotros prioricemos obtener recursos económicos. Por tanto, tendremos que cambiar. Normalmente será decir, oiga, vamos a dejar esos negocios que no son nuestro core business, o aquellos que eran nuestro core business pero que han dejado de ser rentables ni líquidos, vamos a potenciar aquellos negocios líquidos, ¿no? Y por tanto, pues a lo mejor el propio empresario tiene que plantearse qué negocios discontinuar, qué sacrificios ellos tienen que hacer, qué quitas quieren pedir para poder conseguir de alguna forma volver a la senda económica. Entonces, en estos, ahora diríamos, los estados previsionados, que va relacionado con todas las variables, es lo que... No, si quieres puedes seguir hasta que empiece el modelo. Vale. Vale, pues los estados financieros previsionales, de alguna forma, es lo que nosotros entendemos que es el output básico que sostiene el plan de viabilidad. En ese output, pues, hay que describir la descripción del... aquí, no sé, yo entraré yo. Sí, aquí entras... No, solamente que querías decir lo de los 3 estados, pero es igual. Bueno, los estados financieros previsionales, sí. Básicamente debe contener 3 estados, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y también el estado previsional de tesorería. Sin el estado previsional de tesorería no tiene sentido, digamos, el plan de viabilidad, que como hemos digamos, dicho, es una situación de falta de liquidez. En nuestra práctica diaria se cometen muchísimos errores cuando valoras los planes que te presentan, entre los que diríamos ni se te acompaña un diagnóstico previo, ni se te explican las hipótesis, las hipótesis de las variables relevantes que se tratan no se nos describen, y desde luego tampoco a veces nos acompaña simplemente un estado previsional de tesorería con el que se pueda atender después